soberano y eterno Rey de gloria. En este momento, Cristo amado, nos encontramos ante ti, Señor Jesús, sedientos, necesitados de tu palabra. Sabemos que tú obras poderosamente. Cristo amado, en tu nombre que hay poder y autoridad. En tu nombre, Señor Jesucristo, en medio de la cual se doblará toda rodilla, Dios mío, lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, clamamos para que sea, Dios mío, nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación, de toda angustia, de toda prueba, Señor Jesucristo. Soluciona el problema de mis hermanos, Señor. Trae, Dios mío, bendición. Trae salud, restaura la vida. Trae protección, Señor Jesucristo. Y danos hoy palabra de vida. Palabra que necesitamos, Señor Jesucristo, para que ella corra y sea glorificada en tu nombre, mi amado Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Amén y amén. Tome asiento gritando gloria a Dios. Permítame finalizar con algo, y es que mañana en la escuela dominical vamos a recoger una ofrenda especial. Los que estuvieron el jueves tal vez escucharon, vamos a recoger una ofrenda de acción o una ofrenda de amor, amén, para la familia Yepes Useche. Así que mañana, terminada de recoger la ofrenda de la escuela dominical, vamos a recoger la ofrenda especial. Van a ver los hermanos de la Junta en la mañana, allí en la puerta, entregando un sobrecito blanco. Allí usted va a depositar la ofrenda que va a ser dirigida o entregada a la familia Yepes Useche. Pues hermanos, están necesitando o son necesitados, amén, en este momento, y vamos a acudir como iglesia para decirles: aquí estamos en el nombre del Señor. Les dejo en compañía de nuestro hermano Manuel Fajardo, en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Les presento mi salud en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar acá para poder predicar su palabra. Hoy yo creo que sentí la presencia del Señor y sentía que hoy va a haber algo especial en esta noche. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, el tiempo ya ha transcurrido. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Por parte del Comité de Jóvenes, estamos pensando implementar que un sábado al mes demos doctrina. Amén. Yo creo que es fundamental, ya que muchas veces hay hermanos que de pronto no les han dado estas clases, y es bastante fundamental para reforzarnos en el Señor. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo a una sola voz. Y dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, la cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, mis hermanos, como para empezar la doctrina hay que hablar de Dios, ¿verdad? Y vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Porque para saber o aprender más de Dios, primero debemos saber quién es Él, amén. Y yo quisiera hacerle una pregunta en esta noche, y es: ¿usted en algún momento se ha preguntado quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿O por qué es Dios? Y quisiera que de pronto en esta noche meditara. Y de pronto, no sé, algún hermano, ¿cómo se imagina que es Dios? Acá alguno que me quisiera colaborar diciéndome cómo lo imagina que es Él. No, ninguno. Luz, atributos. Cuando uno por lo general pregunta quién es Dios, uno lo asemeja a Jesús, ¿verdad? Uno de pronto imagina a un hombre de cabello largo, con túnica, con barbita, bien arreglado, porque esa es como la imagen que nos han proyectado la sociedad, ¿verdad? Y también cuando hablamos de Dios y nos dicen quién es Dios, pues Dios es el que nos dio la salvación, amén. Y es el que nos sostiene, nos ayuda, nos ha protegido y nos sustenta cada día, amén.
Pero de pronto muchas veces nos hablan de Dios que Él nos salva y nos ayuda, pero usted se ha puesto a pensar, ¿quién es Dios realmente? Porque muchas veces hablamos de Jesús, que Jesús es la encarnación de Dios. Porque allí en Isaías 7:14 dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Pero en esta noche quiero hablar acerca de la esencia de Dios. Porque para ser Dios debe tener unas características que son solo aplicables para Él. Amén. Porque nosotros como humanos también tenemos ciertas características, amén. Porque nosotros también de pronto comemos, los animales también comen, amén. De pronto acá si yo voy al lado y miro el gatico del vecino, él de pronto a veces lame leche, toma leche, se come de pronto sus croquetas, pero nosotros también hacemos eso, amén. No comemos croquetas, pero comemos, amén. Él no tiene el gusto del hermano. Bueno, y también acerca de... Pero nosotros tenemos unas características muy exclusivas, amén, porque nosotros somos pensantes, amén, porque nosotros razonamos, y esa capacidad de pensar es lo que nos diferencia de los animalitos y de las demás cosas, amén, porque nosotros de pronto de hacer antes algo, de pronto pensamos cómo hacerlo, miramos cómo hacerlo, de pronto miramos en qué tiempo lo vamos a hacer. Y además también nosotros, a pesar de que todos pensamos, pero cada quien somos, a pesar de que todos tengamos las mismas características, somos distintos. Si usted ve acá, todos los hermanos tienen características distintas físicamente. Hay unos hermanos que son más altos, otros más bajos, otros más gorditos, otros más flaquitos, unos feos, otros bonitos. Porque el Señor nos hizo distintos, amén. Porque el Señor dice que antes de la creación del mundo, Él ya nos había hecho, amén. Y nos había planeado en su plan para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y como les comentaba, Dios solo tiene unas características aplicables a Él, amén. Y para empezar, quisiera empezar diciéndoles que Dios es espíritu, amén, porque es un ser sobrenatural si lo vemos desde un punto de vista lógico, incorpóreo, irracional, invisible a nuestros ojos. Además, a nuestra mente finita no alcanza a entender la grandeza del Señor o su esencia, amén, porque nosotros muchas veces vemos lo que hasta donde vemos con los ojos, amén, porque muchas veces nuestro entendimiento queda acá, pero muchas veces hay que ver más allá, amén. Para los hebreos, antiguamente definían a Dios como Rauma, ¿verdad? Reuma, que significa viento. Reuma. Neuma, qué pena. Que significa viento, amén. Para ellos, decían, a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, amén. Entonces yo decía, el viento es como una característica que ellos le dieron a Dios, porque a pesar de que no lo veían, lo sentía y sabía que estaban ahí con ellos, amén. En la Biblia explica muchas características de Dios, amén, en frases antropomórficas. Y usted dirá que es una frase antropomórfica. Una frase o una expresión antropomórfica es aquella que atribuye características, emociones, intenciones o comportamientos humanos a seres no humanos, objetos inanimados o conceptos abstractos. Es por eso que usted lee frases como el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, amén. Pero yo quisiera preguntarle esta noche, ¿será que el Señor tiene abrigo? Físicamente no, amén. Pero el Señor es tan bueno que Él todo lo desglosó, amén. Y de pronto Él en su grandeza, el no poder explicar esto, lo mandó a palabras humanas para que nosotros lo podamos entender, amén. Porque cuando nos dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo, significa que nos tiene arropados, abrigados, amén. Cubiertos, exactamente. Y si usted lee muchos versículos de la Biblia, tiene estas mismas connotaciones. Amén. Y es por ello que muchas veces también la gente tiende a confundirse. Porque dicen, no, es que el Señor los ojos, las alas o demás características, amén. Pero el Señor, la esencia de Dios es espíritu, amén. Vamos a ver unas series
de características que solo son aplicables para Dios, amén. Y esas características hacen que Él sea Dios. Él tiene infinitud, que significa capacidad de Dios de no tener límites. Dios es ilimitado en poder, conocimiento y presencia, amén. Allí en Salmos 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, amén. Entonces estamos viendo unas características que solo son aplicables para Dios, amén. Porque yo creo que acá en el mundo no hay una persona que entienda todo o que no tenga límites, amén. Dice que también Dios es autoexistencia. Dios existe por sí mismo, amén. No fue creado ni depende de nadie para existir, amén. Allí en Éxodo 3:14 dice de la siguiente manera: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, amén. O sea, que significa que Dios no necesita de alguien o de otra esencia para poder existir, porque Él existe por sí mismo, amén. Y no fue ni creado ni depende de nadie para existir. Dice que también Él es eterno, amén. Dice que Dios no tiene principio ni fin, siempre ha existido y siempre existirá, amén. Allá en Salmos 90, versículo 2, dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, amén. Y quisiera acá explicarles una parte, y es, busquemos allí Isaías capítulo 57, versículo 15. Y mientras lo buscamos, yo se lo voy a ir leyendo. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Cuando explicamos la eternidad hace referencia a tiempo, ¿verdad? Pero según la palabra de Dios dice que Dios no habita en la eternidad, sino que la eternidad habita en la esencia de Dios, amén. Porque Él no tiene principio ni fin. Y todas las cosas que Él creó, porque al final de cuentas, si no existe el tiempo en Dios, Él lo creó, amén, y lo hizo para nosotros. Y muchas veces hay cosas que nosotros, cuando nos ponemos a pensar, para nosotros de pronto es irracional, porque decimos: ¿cómo alguien va a habitar, que la eternidad habite en alguien, verdad? Eso es algo imposible, porque si usted ve, el tiempo va transcurriendo, ¿verdad? Pero para entender a Dios hay que salirnos del molde, amén. Un día hacían un ejemplo y colocaba que para explicar a Dios usted no puede ver el producto, porque un ejemplo acá nosotros nos vemos o nos ponemos como ejemplo. Nosotros para existir debemos nacer, amén. Porque yo no, pues de pronto Adán, que Dios lo creó, pero yo no conozco ningún otro hombre que se haya formado así de apareció, sino que tuvo que haber nacido, ser concebido y demás cosas, amén. Es por ello que la palabra de Dios dice que Él siempre ha existido y siempre existirá, amén. Dice que Él es inmutable, Dios no cambia. Su carácter, promesas y naturaleza son siempre los mismos. El mismo Dios que de hace 2000 años, 3000 años, 10.000 años o lo que lleve la tierra, siempre ha sido el mismo. Los que han evolucionado es como las personas, los humanos, pero Dios siempre se ha mantenido, su carácter no cambia, promesas y naturaleza siempre van a ser los mismos. Allí en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Dios siempre ha sido el mismo y Él siempre ha cumplido sus promesas, amén. Porque si vemos allá, Abraham le prometió que tendría una descendencia muy larga, amén. Y nosotros la vemos ahora porque todos somos hijos de Abraham, amén. También vemos su inmensidad, amén. Dice que Dios no está limitado por el espacio, no puede ser contenido en un lugar físico. Leamos allí Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27.
dice de la siguiente manera: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no me pueden contener. Amén. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Entonces, si vemos, Dios no puede ser, pues lo puedo decir, metido en un espacio, porque Él lo cubre todo. Amén. Entonces, si vemos esa parte, Dios está en todo lugar, ¿verdad? También vemos que tiene omnisciencia, que es que Dios lo sabe todo. Conoce el pasado, presente y futuro y hasta nuestros pensamientos. Amén. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, gloria a Dios. Entonces, si leemos esta parte, el Señor lo sabe, ¿no? Lo sabe todo, amén. Y Él conoce todo nuestro ser. Él dice que Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza, amén. Es por ello que yo de pronto me pongo a pensar, hay muchos hermanos que de pronto dicen: oiga, ¿será que el Señor estará pendiente de mí? ¿Será que el Señor me sustentará de pronto este mes con mercado? Pero déjeme decirle que el Señor está pendiente de todo eso, amén. Porque el Señor lo sabe todo y Él sabe y conoce todas sus necesidades. Amén. Es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. No hay lugar donde Dios no esté presente. Leamos allí en Salmos 139, versículos 7 y 8. Dice de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Entonces vemos que Dios está en todo lugar porque por ende Él es omnipresente, amén. Y también vemos que es todopoderoso. Dios tiene todo poder, no hay nada imposible para Él. Hace poco escuchaba una prédica que decía que cuando Dios creó a Adán, ¿cuántos años tendría Adán? Dice, no hay como una fecha exacta, ¿verdad? Pero decía que suena muy lógico crear una persona que ya fuera mayor, amén. Porque dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo a Adán, ya era una persona mayor, porque Él no lo hizo de bebé, ¿verdad? Sino que ya lo hizo una persona que ya tenía razón y podía hacer diferentes cosas allá en el jardín del Edén. Dice allí en Jeremías 32, versículo 17: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. No hay nada difícil para Dios, mi hermano. Y hoy quisiera también hablarles de algo de la ciencia de Dios, de la esencia de Dios, y es el amor. Dicen que Dios es amor, ¿verdad? Y muchas veces le hemos puesto límites a Dios, ¿verdad? A pesar de pronto ver todas estas características. Pensamos que Dios apenas nos da para vivir y muchas veces se basa en lo que nuestros ojos ven. Amén. Es por eso que Dios, incluso en su grandeza, vino a nosotros para que fuéramos salvos. Y hoy me ponía a pensar y decía, Dios con tantas cosas, con tantas características, vino y se hizo un humano y habitó dentro de nosotros y se sacrificó para que nosotros fuéramos salvos, amén. Porque a pesar de todo, Dios es un Dios de orden, amén. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, decía que para expiar el pecado era necesario sacrificar y que hubiera sangre y muerte, ¿verdad? Y a pesar de todas estas cosas,
Dios se manifestó en carne y sufrió todas esas tribulaciones para que nosotros fuéramos salvos. Amén. O yo cuando miraba esto decía, Señor, cuán grande eres, que a pesar de tener tantas cosas, ser todopoderoso, viniste a la tierra solo para salvarnos. Porque a pesar de pronto él decir, ya es que ustedes pueden ser salvos, pero él decía que debía venir un becerro sin mancha, amén, para poder ser sacrificado. Y Dios sufrió tantas cosas solo por nosotros. Sufrió penalidades, sufrió vergüenzas. Y yo le agradecía hoy a Dios mientras acá cantaba porque le decía, Señor, gracias. Porque a pesar de todas estas cosas, tú tuviste misericordia de nosotros. De pronto, muchas veces no hemos sido los mejores. Hemos tenido errores, hemos tenido dificultades. Pero el Señor ha extendido su mano misericordiosa para que todos fuéramos salvos. Amén. Y muchas veces uno piensa que llegó el problema y la dificultad y uno a veces dice como Señor, ya no quiero seguir más acá. Vea, Señor, he cometido tantos errores, tantas dificultades. Yo creo que no merezco tu perdón. Pero dice la palabra de Dios que Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y hoy quiero dejarle una reflexión, hermano, y es a que mires cuán grandioso es el Dios que tienes. Amén. Porque muchas veces decimos, si Dios no me dio un carro, una casa, es que Dios no me ama. O Dios no me dio esto, Dios no me da aquello, significa que de pronto no me mira. Pero déjeme decirle que Él vino acá al mundo para salvarnos. Y estuvo acá y sufrió tantas cosas solo por ti. Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque de pronto a pesar de que hubo un tiempo en que estuve apartado, el Señor tuvo misericordia. Y como lo decía el hermano Andrés ayer en la prédica, que era culpas, caídas y segundas oportunidades, el Señor me dio una segunda oportunidad. Porque hoy mientras cantaba yo decía, ¿a dónde estaría hoy yo si no tuviera el Señor? De pronto no estaría ni vivo. Pero el Señor me permitió hoy estar acá. Y a pesar de que Él tenía tantas cosas grandiosas, el Señor vino por nosotros. Vino, se sacrificó. Y yo hoy decía, es que es inexplicable. Como alguien con tantas cosas, con tanta grandeza, se vino acá a morir por nosotros. Y muchas veces nosotros no lo valoramos. Y vemos todas estas características que el Señor tiene y muchas veces todavía no nos creemos que tenemos un Dios grande. Un Dios que puede sanar, un Dios que puede salvar, que puede sacarte de la dificultad. Porque el Señor, lo que hemos visto, el Señor tiene poder. Y tiene poder para salvarte, para de pronto traer a aquel hermano que está en el mundo. Porque el Señor nos dio algo esencial que es la salvación. Y qué bueno que en esta hora le diéramos gracias. Les invito a que estén en pie, mis hermanos. Y hoy quisiéramos que le diéramos la honra y la gloria al Señor. A pesar de que su esencia sea tan grandiosa, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y nos ha mirado con ojos amorosos, amén. Porque Dios es amor. Y Él siempre le da una oportunidad a alguien para que se arrepienta. Porque muchas veces, a pesar de las dificultades y de las caídas, el Señor siempre ha estado ahí con nosotros. Y Él siempre ha extendido su mano para decirle, venga, echemos para adelante. Venga, usted puede, venga. Yo tengo muchos propósitos con usted. Pero muchas veces no nos los creemos, amén, hermanos. Muchas veces nos falta creer más en nosotros mismos y en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es por ello que le invito a que cierre sus ojos y le empiece a dar gracias a Dios. No sé de pronto por qué le dar gracias, pero dele gracias porque Él, a pesar de todo, ha tenido misericordia de nosotros. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor Jesús,